Nadie en aquella mansión imaginó que una sola mujer podía cambiar el aire de toda una sala, pero eso fue exactamente lo que ocurrió el día en que Marisol cruzó la puerta. Marisol tenía 20 años, trabajaba en una pequeña panadería en la Ciudad de México y su vida siempre había sido una batalla silenciosa contra miradas que pesaban más que el trabajo mismo. Su cuerpo no encajaba en los estándares de la gente que la rodeaba, pero sus manos conocían el pan como si fuera parte de su propia respiración. Aquella tarde, mientras amasaba con fuerza la masa caliente, recibió una llamada que cambiaría su destino sin que ella lo sospechara. Su prima Daniela le habló con una voz dulce pero extrañamente apurada. Le dijo que necesitaban a alguien para un evento privado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Le prometieron dinero suficiente para pagar deudas acumuladas en casa, medicinas para su madre y algo de tranquilidad que Marisol ya había olvidado cómo se sentía. No había detalles claros, solo que debía servir en una cena elegante y que era urgente. Marisol dudó, pero aceptó. Lo que no sabía era que Daniela ya había cerrado el trato con una agencia que trabajaba para personas muy poderosas, personas que no pedían, ordenaban. Entre esas personas estaba Arturo Salgado, un nombre que no se pronunciaba en voz alta en ciertos círculos de la Ciudad de México. Empresario para algunos, sombra peligrosa para otros, un hombre que no repetía 2 veces una instrucción. La noche llegó y un auto negro la recogió frente a la panadería. Mientras avanzaban hacia las calles iluminadas de Polanco, Marisol sentía que cada kilómetro la alejaba de la única vida que conocía. El edificio al que llegó no parecía una casa, sino una fortaleza moderna escondida detrás de muros altos y jardines perfectamente controlados. Un hombre de traje la revisó con la mirada antes de dejarla pasar sin decir palabra. Dentro, el ambiente era frío, perfecto, calculado. Todo brillaba demasiado, como si cada objeto estuviera colocado para ser observado pero no tocado. Marisol fue guiada por un pasillo largo hasta un comedor donde ya había personas sentadas. Hombres con relojes caros, mujeres con vestidos impecables, sonrisas ensayadas y miradas que evaluaban sin disimulo. En el momento en que Marisol entró, la conversación murió. No fue un silencio normal, fue uno pesado, incómodo, casi cruel. Ella sintió como todas las miradas recorrían su cuerpo como si estuvieran buscando un error. Escuchó una risa ahogada al final de la mesa. Alguien intentó disimular, pero el daño ya estaba hecho. Marisol entendió en segundos que no la habían llevado a servir comida. La habían llevado a ser observada. Su pecho se apretó, pero siguió caminando. Había aprendido desde niña a no mostrar miedo aunque lo sintiera en los huesos. Se detuvo al final de la sala sin saber qué hacer, hasta que una voz rompió el aire. Arturo Salgado estaba de pie al otro extremo de la mesa. No necesitaba levantar la voz para que todos lo escucharan. Su presencia imponía un tipo de silencio diferente, uno que no venía del miedo colectivo sino del respeto obligado. Era un hombre de mirada firme, gesto calmado y una energía que hacía sentir que nada en esa sala ocurría sin que él lo supiera primero. Él observó a Marisol sin prisa. No hubo sorpresa en su rostro, tampoco desprecio. Solo una atención profunda, como si estuviera viendo algo que los demás eran incapaces de comprender. Los invitados esperaban una reacción, una burla, una orden de salida, cualquier cosa que justificara la incomodidad del momento. Pero Arturo no hizo nada de eso. En cambio, dio un paso hacia ella. Luego otro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la sala entera sintió que algo había cambiado sin entender qué era. Arturo Salgado habló finalmente con una calma que hizo temblar el ambiente. Dijo que nadie la había traído para servir, que esa mesa no era para empleados. Luego miró a todos los presentes como si estuviera midiendo su lealtad en ese instante. El silencio se volvió absoluto. Marisol no entendía lo que estaba pasando. Su mente le decía que debía irse, que aquello era una trampa, que no pertenecía ahí. Pero sus pies no se movían. Algo en la forma en que ese hombre la miraba la mantenía en su lugar. Entonces Arturo se detuvo justo frente a ella. Y lo que dijo después cambió por completo el equilibrio de la habitación, porque dejó claro que aquella mujer no había llegado por error, sino por una razón que nadie más conocía aún. Y en ese instante,
Uno de los hombres alrededor de la mesa dejó caer su copa sin querer. El sonido del vidrio al romperse fue lo único que interrumpió el silencio antes de que Arturo tomara una decisión que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. El silencio que siguió a la decisión de Arturo Salgado no era normal. Era un silencio que parecía tener peso físico, como si la sala hubiera cambiado de aire en un segundo. Marisol seguía de pie sin comprender por qué nadie hablaba, porque nadie se movía, porque todos parecían esperar instrucciones incluso sin haberlas pedido. Arturo la observó unos segundos más y luego giró ligeramente la cabeza hacia los demás invitados. Su voz salió baja, firme, imposible de ignorar. Dijo que aquella mujer no estaba ahí por error, ni por entretenimiento, ni mucho menos por un capricho de nadie en esa mesa. Dijo que si alguien la había puesto en esa posición, entonces había cometido un error grave. Uno que tendría consecuencias. Las miradas se cruzaron entre los presentes. Algunos intentaron mantener la calma, otros bajaron la vista de inmediato. Marisol sintió como el ambiente cambiaba otra vez, pero esta vez no era burla lo que flotaba en el aire, era tensión pura. Algo estaba mal. Algo mucho más grande de lo que ella podía entender. Uno de los hombres al fondo carraspeó y preguntó con cautela si había algún malentendido con la agencia. Arturo no respondió de inmediato. Se limitó a caminar lentamente alrededor de la mesa, como si cada paso fuera una sentencia. Cuando habló otra vez, mencionó el nombre de Daniela. Ese nombre cayó como un golpe seco en el pecho de Marisol. Su prima. El mundo de Marisol se inclinó ligeramente, como si el suelo hubiera perdido estabilidad. Arturo explicó que la agencia había enviado a varias personas a ese tipo de reuniones antes, pero nunca sin supervisión. Nunca sin una intención clara. Y que el hecho de haber enviado a alguien como ella sin aviso levantaba demasiadas preguntas. Marisol sintió que su garganta se cerraba. Quiso hablar, pero no encontró voz. Daniela le había dicho que era un trabajo simple. Servir una cena. Nada más. Pero ahora, en esa sala llena de poder y secretos, todo sonaba como una mentira cuidadosamente construida. Arturo se detuvo frente a ella otra vez. Esta vez más cerca. La observó como si intentara leer algo que no estaba en su apariencia, algo más profundo. Le preguntó directamente si sabía por qué la habían enviado. Marisol negó con la cabeza, confundida, herida, cada vez más perdida. Por un segundo, algo cambió en la expresión de Arturo. No era suavidad, pero tampoco dureza. Era algo intermedio, como reconocimiento. Luego levantó la mirada hacia uno de sus hombres y dio una instrucción corta. La reunión terminaba para todos excepto para él. La sala empezó a vaciarse lentamente. Los invitados se levantaron con incomodidad, sin atreverse a preguntar demasiado. Nadie quería quedarse cuando Arturo decidía que el momento había terminado. Marisol se quedó inmóvil, observando cómo el lujo y la perfección desaparecían poco a poco hasta dejarla sola con él. Cuando la última puerta se cerró, el silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era más íntimo, más peligroso. Arturo caminó hacia la ventana y habló sin mirarla. Dijo que alguien había querido provocarlo, probarlo o burlarse de él, y que usar a una persona como pieza de juego era una línea que no se cruzaba dos veces. Luego se giró hacia Marisol y le dijo algo que la dejó helada. Le dijo que su presencia ahí no era casualidad, pero tampoco era una condena. Era una prueba. Y que aún no sabía si ella era parte del problema o la única razón por la que ese problema podía resolverse. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó qué significaba eso, pero Arturo no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más cerca y le dijo que si quería irse, podía hacerlo en ese instante. Nadie la detendría. Pero si se quedaba, su vida no volvería a ser la misma. La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza invisible. Marisol miró la puerta. Pensó en su madre, en la panadería, en Daniela, en todo lo que conocía. Pensó también en la forma en que todos la habían mirado antes, como si no valiera nada. Y luego pensó en la forma en que Arturo no la había mirado así. Cuando volvió a mirarlo, su decisión aún no estaba clara, pero algo dentro de ella ya había empezado a romperse. Fue entonces cuando el teléfono de Arturo sonó.
Él contestó sin apartar la vista de ella. Solo dijo una palabra antes de que su expresión cambiara por completo. Alguien había movido piezas afuera. Alguien había cometido el error de tocar algo que no debía. Arturo colgó y por primera vez esa noche, su voz se volvió más fría que el acero. Dijo que ya no se trataba de una prueba. Se trataba de una guerra que acababa de empezar. Y Marisol, sin saberlo, acababa de quedar en el centro exacto de todo. El sonido del teléfono aún parecía vibrar en el aire cuando Arturo Salgado dio media vuelta y el ambiente cambió por completo. Ya no era solo tensión. Era peligro real. Marisol lo sintió en la forma en que los hombres que estaban fuera comenzaron a moverse sin entrar, en la forma en que las luces del pasillo parpadearon un segundo como si alguien hubiera cortado algo invisible. Arturo no explicó nada de inmediato. Solo caminó hacia un panel de vidrio y observó la Ciudad de México extendida bajo ellos como si pudiera ver algo que nadie más veía. Luego habló con una calma que contrastaba con la gravedad de lo que decía. Alguien había filtrado información. Alguien dentro de su círculo estaba jugando en su contra. Marisol sintió un vacío en el estómago. Ella no pertenecía a ese mundo, eso era evidente, pero ahora estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Preguntó si podía irse, su voz apenas firme. Arturo no respondió de inmediato. Solo la miró como si estuviera evaluando una decisión que podía cambiar varias vidas al mismo tiempo. Entonces la puerta del comedor se abrió violentamente. Un hombre entró sin invitación. No llevaba traje elegante como los demás, sino ropa oscura y una expresión cargada de rabia contenida. Sus ojos se clavaron en Marisol por un segundo antes de mirar a Arturo. Dijo el nombre de Daniela otra vez. Esta vez con desprecio. Dijo que la agencia había estado vendiendo información a personas equivocadas. Marisol dio un paso atrás instintivamente. Su mente trataba de procesar todo demasiado rápido. Daniela no solo la había enviado a esa cena. La había usado como pieza de algo mucho más oscuro. Arturo no se movió. Solo preguntó qué querían. El hombre sonrió sin humor y dijo que querían ver si el jefe de la mafia todavía confiaba en su instinto o si ya se había vuelto débil. La palabra mafia cayó en la sala como un disparo silencioso. Aunque Marisol ya lo sospechaba, escucharlo en voz alta cambió todo. Arturo dio un paso hacia el hombre sin levantar la voz. Le preguntó quién había ordenado el movimiento. El hombre dudó un segundo antes de mencionar un nombre que hizo que incluso los guardias en el pasillo se tensaran. Un rival antiguo. Alguien que llevaba años esperando un error. Pero lo peor vino después. El hombre dijo que Marisol no era un accidente. Era el punto de inicio. El plan era sencillo. Exponerla, usarla, y provocar una reacción de Arturo que lo obligara a salir de su control. Y si él la protegía, quedaría vulnerable. Si no lo hacía, perdería algo más importante que un territorio. Marisol sintió que el aire no le alcanzaba. Todo giraba alrededor de ella sin que ella hubiera elegido nada. Su vida común, su trabajo en la panadería, sus problemas diarios, todo parecía ridículamente pequeño comparado con lo que estaba escuchando. Arturo finalmente habló. Su voz fue baja pero definitiva. Dijo que habían cometido un error al subestimarlo, pero más grande aún había sido subestimar a la persona que habían usado como herramienta. Se acercó a Marisol y por primera vez desde que todo comenzó, su mirada no era de análisis ni de estrategia. Era protección. Le dijo que desde ese momento nadie la tocaría. Nadie decidiría por ella. Pero también le advirtió algo que hizo que su corazón se acelerara. Si se quedaba a su lado, ya no habría marcha atrás. El enemigo ahora sabía que ella existía. Y eso la convertía en objetivo. El hombre de la puerta intentó decir algo más, pero Arturo levantó apenas la mano y dos de sus hombres lo sacaron sin esfuerzo. El sonido de la puerta cerrándose fue seco, definitivo, como una línea marcada en la arena. Marisol quedó sola con Arturo otra vez. Pero ya nada era igual. Él le preguntó si entendía lo que acababa de pasar. Ella no respondió de inmediato. Solo apretó los dedos contra la tela de su vestido, intentando no temblar. Finalmente dijo que no entendía nada de ese mundo, pero sí entendía cuando alguien era usado. Arturo la miró durante un largo segundo. Luego dijo algo inesperado.
Dijo que si realmente había sido usada, entonces la única forma de sobrevivir era dejar de ser una pieza y convertirse en alguien que nadie pudiera mover. Antes de que Marisol pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Ya la encontramos. Marisol sintió como el miedo se le instalaba en el cuerpo como hielo. Levantó la vista hacia Arturo, pero él ya estaba moviéndose, dando órdenes rápidas por teléfono, cambiando el ritmo de todo el lugar en segundos. Y entonces, sin previo aviso, las luces del edificio se apagaron. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, alguien susurró su nombre detrás de ella. La oscuridad no duró ni un segundo completo, pero fue suficiente para que el mundo de Marisol se rompiera en pedazos. El susurro detrás de ella no fue fuerte, pero sí cercano. Demasiado cercano. Marisol giró de inmediato, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salir de su cuerpo. No podía ver nada. Solo sombras, respiraciones, el eco de pasos que ya se estaban moviendo en la habitación. Arturo reaccionó al instante. Su voz cortó la oscuridad con una orden firme. Nadie se mueve. Y en ese segundo, algo cambió en el ambiente. Como si incluso los enemigos supieran que desobedecerlo era un error fatal. Las luces de emergencia se encendieron parcialmente, tiñendo todo de un rojo débil y extraño. Marisol distinguió siluetas moviéndose en los bordes de la sala. No eran hombres de Arturo. No pertenecían a su gente. Habían entrado. Arturo se colocó frente a Marisol sin tocarla, pero protegiéndola completamente con su cuerpo. Esa simple acción hizo que ella entendiera algo que no había entendido antes. Él no solo la estaba observando. La estaba protegiendo como si su vida ya tuviera valor dentro de su mundo. Uno de los intrusos dio un paso adelante. Dijo el nombre de Marisol otra vez, esta vez con seguridad, como si la estuvieran buscando desde hace tiempo. Arturo no esperó más. En un movimiento rápido, la tomó del brazo y la llevó hacia un pasillo lateral antes de que alguien pudiera reaccionar. Marisol apenas podía procesar lo que pasaba. Solo sentía el sonido de sus propios pasos y la mano firme de Arturo guiándola sin dudar. Bajaron por una escalera privada mientras arriba comenzaban los gritos, los golpes, el caos contenido que finalmente explotaba. Cuando llegaron a un nivel inferior del edificio, Arturo la soltó por primera vez. La miró directamente y le dijo que ya no era solo una invitada accidental ni una pieza de un juego. Ahora era el objetivo confirmado de dos bandos distintos. Y ninguno de los dos iba a detenerse. Marisol sintió que el aire le faltaba. Preguntó por qué ella, porque una mujer que solo trabajaba en una panadería, porque su vida había sido arrastrada a algo tan violento sin explicación. Arturo tardó un segundo en responder. Luego dijo que todo había comenzado mucho antes de esa noche. Mencionó nuevamente a Daniela. Esta vez con un tono más oscuro. Dijo que su prima no solo había aceptado el trabajo. Lo había vendido. Y no por dinero pequeño, sino por una deuda mucho más peligrosa de la que Marisol podía imaginar. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de disparos lejanos resonó en el piso superior. El edificio entero vibró. Marisol se cubrió instintivamente, pero Arturo no se movió. Solo escuchó con atención, como si pudiera leer la situación a través del sonido. Dijo que ya no podían quedarse ahí. La tomó nuevamente del brazo y la llevó hacia una salida secundaria. Mientras avanzaban por el pasillo, Marisol comenzó a notar detalles que antes no había visto. Cámaras ocultas, rutas de escape, puertas reforzadas. Ese lugar no era una casa. Era una fortaleza preparada para algo como esto. Cuando finalmente salieron a un estacionamiento subterráneo, un auto ya los esperaba con el motor encendido. Marisol dudó un segundo antes de subir. Todo dentro de ella le gritaba que huyera, que regresara a su vida anterior, aunque esa vida ya no existiera realmente. Pero entonces escuchó otra vez su nombre. Esta vez no venía de atrás. Venía del teléfono de Arturo. Él contestó sin detenerse. Escuchó unos segundos. Su rostro cambió apenas, pero suficiente para que Marisol lo notara. Colgó y la miró con una expresión diferente. Más seria. Más urgente. Dijo que había algo que no le habían contado todavía. Algo sobre ella.
algo que explicaba por qué no la habían elegido al azar. Marisol sintió que el mundo se detenía. Antes de que pudiera preguntar, el auto arrancó a toda velocidad y las luces del estacionamiento desaparecieron detrás de ellos. Y en la oscuridad del camino, Arturo finalmente dijo la frase que lo cambió todo otra vez. No eres solo un objetivo. Eres la pieza que estaban esperando desde hace años. Y en ese instante, el teléfono de Marisol volvió a vibrar con un nuevo mensaje. Pero esta vez, el remitente no era desconocido. Era su propia madre. El mensaje de su madre iluminó la pantalla del teléfono de Marisol como si fuera una advertencia del destino. Pero lo que realmente la heló no fue el mensaje en sí, sino el hecho de que su madre nunca enviaba mensajes a esa hora. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Solo había 3 palabras. No confíes en él. El auto seguía avanzando a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México, atravesando avenidas vacías como si el mundo exterior ya no existiera. Marisol sintió que el aire dentro del vehículo se volvía más pesado. Levantó la mirada hacia Arturo, pero él seguía concentrado en el camino, como si ya supiera lo que acababa de leer. Ella le mostró el mensaje sin decir nada. El silencio dentro del auto se volvió insoportable. Por un segundo, Arturo no respondió. Solo apretó el volante con más fuerza. Luego, con una calma demasiado controlada, dijo que ese mensaje era exactamente lo que él esperaba que apareciera. Eso la desconcertó más que cualquier amenaza anterior. Arturo explicó que desde que Marisol entró en esa cena, había 2 posibilidades. Que todo fuera una trampa improvisada, o que ella fuera parte de algo mucho más profundo desde el inicio sin saberlo. Y alguien muy poderoso estaba moviendo las piezas para que ninguno de los dos saliera intacto. Marisol sintió un vacío en el estómago. Dijo que no entendía nada, que su vida era simple, que no tenía secretos. Pero Arturo negó lentamente con la cabeza. Le dijo que los secretos no siempre pertenecen a quien los guarda. El auto se desvió hacia un camino menos iluminado. Lejos de la ciudad, hacia una propiedad privada rodeada de árboles y oscuridad. Cuando llegaron, Marisol no quiso bajar. Pero Arturo no la obligó. Solo abrió la puerta y le dijo que si quería respuestas, ahí era donde todo comenzaba. Entraron a una casa aislada, silenciosa, casi abandonada. Dentro había documentos, fotografías, archivos antiguos. Marisol comenzó a ver nombres, fechas, conexiones que no entendía. Hasta que vio algo que la hizo retroceder. Una foto de su madre. Más joven. De pie junto a un hombre que Marisol nunca había visto. Y detrás de ellos, un niño pequeño. Marisol sintió que le faltaba el aire. Preguntó qué significaba eso. Arturo tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue más baja que nunca. Dijo que su madre no era una persona común. Había estado conectada en el pasado con una red que ahora todos intentaban borrar. Y Marisol no había sido elegida esa noche por casualidad. Había sido localizada. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de vidrios rompiéndose en otra parte de la casa los interrumpió. Arturo reaccionó de inmediato, empujándola detrás de una pared mientras sacaba un arma con precisión absoluta. Ya no era una conversación. Era una cacería. Pasos entraron a la casa. Voces desconocidas. Y una frase que hizo que Marisol sintiera que todo se cerraba a su alrededor. La queremos viva. Arturo se giró hacia ella por un segundo. Sus ojos ya no eran solo fríos o protectores. Eran algo más complejo. Como si por primera vez dudara entre 2 decisiones imposibles. Luego dijo la última verdad que lo cambió todo. Tu madre no te pidió que no confiaras en mí por miedo. Te lo pidió porque ella sabe quién eres realmente. Y en ese instante, las luces de la casa se apagaron otra vez. Pero esta vez, Marisol no estaba sola. Porque alguien le tomó la mano en la oscuridad. Y no sabía si era su salvación o su condena.